Vamos a meternos de lleno en uno de los crímenes financieros más audaces de la historia, pero contado desde la perspectiva de quién lo diseñó. Veremos cómo Crazy Eddie, una tienda de electrónicos que era todo un ícono, logró engañar a sus clientes, a los auditores y, al final, a todo Wall Street. Esta cita de Sam Hunter, el cerebro detrás de todo, prácticamente lo resume todo. Esto no es solo una historia sobre números y contabilidad, no, es sobre psicología depredadora, sobre cómo la decencia y la buena fe de las personas se pueden convertir en el arma perfecta para un criminal. Hunter, de hecho, operaba bajo 3 reglas muy claras. La primera, la bondad de la gente es una debilidad que hay que explotar. La segunda, mientras más cómoda se sienta la víctima, más baja la guardia, y esa es la oportunidad. Y la tercera, y quizá la más importante, construir un muro de falsa integridad, una imagen pública intachable que sirva como escudo para desviar cualquier sospecha. Y vaya que construyeron bien ese muro de integridad. Para realmente entender la magnitud del fraude, primero tenemos que conocer la cara pública de Crazy Eddie, esa marca que toda la zona de Nueva York conocía y de hecho amaba. Este eslogan era imposible no escucharlo. Estaba en todas partes. Sus comerciales, con esa energía casi gritada, crearon una personalidad de marca que era, de verdad, inolvidable. La gente realmente creía que Crazy Eddie estaba de su lado, que luchaba por darles los mejores precios del mercado. Es que inundaron la radio y la televisión a un nivel impresionante. Hasta tenían más reconocimiento de marca que Coca-Cola en Nueva York. Y no solo eso, públicamente lucharon contra leyes que fijaban precios, lo que los posicionó como los grandes héroes de los consumidores, unos verdaderos campeones del pueblo. Claro, aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque detrás de esa fachada, de esa imagen de campeón de la gente, se escondía una operación criminal perfectamente orquestada. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo hacían dinero de verdad? Bueno, pues la primera capa del fraude era la más directa, por así decirlo. Era estafar a los mismos clientes que entraban por la puerta confiando en ellos. Esa promesa de precios dementes era solo el anzuelo. Tenían un sistema de 3 vendedores para manipular a los clientes, casi como un equipo de relevos. El primero intentaba convencer al cliente de comprar un producto más caro y con más margen de ganancia. Si no lo lograba, entraba un segundo vendedor, el experto, para tomar el control. Y si todo lo demás fallaba, un tercero hacía el último intento en la puerta. El resultado, casi nadie salía de la tienda con el producto que había visto en el anuncio. Pero ¿cuál era su verdadera ventaja competitiva? ¿Cómo podían tener precios tan bajos? Pues muy simple. En cada compra que se hacía en efectivo, ellos se quedaban con el dinero del impuesto sobre las ventas. Ese pequeño porcentaje, multiplicado por miles de transacciones, les daba un margen ilegal gigantesco para aplastar a la competencia. Pero todo esto, estafar a los clientes y evadir impuestos, era solo el calentamiento. El verdadero objetivo, el gran golpe, era mucho más ambicioso. Un fraude increíblemente sofisticado, diseñado para engañar a los inversionistas de Wall Street. El plan maestro se desarrolló en 3 fases a lo largo de los años. Primero, cuando eran una empresa privada. Escondían ingresos para no pagar impuestos. Sencillo. Luego, en la segunda fase, empezaron a declarar ese dinero oculto poco a poco para que pareciera que la empresa estaba creciendo de forma explosiva. Y finalmente, al salir a la bolsa, le dieron la vuelta a la tortilla. Ahora inventaban ingresos de la nada para inflar artificialmente el precio de sus acciones. Y aquí está la matemática del crimen, la razón de todo. Como empresa privada, esconder $1 millón les ahorraba unos 400,000 en impuestos. Nada mal. Pero como empresa pública, inventar $1 millón en ganancias podía crear $18 millones en valor de mercado. ¿Por qué? Porque el precio de la acción se basa en un múltiplo de las ganancias. La recompensa era infinitamente mayor. $18 millones. Pensemos en esa cifra. Ese era el poder del fraude bursátil. Por eso era el verdadero premio. Engañar a Wall Street era muchísimo más rentable que engañar al fisco o a los clientes. Ok, el plan era brillante. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es posible que los auditores, la gente cuyo trabajo es precisamente encontrar estas cosas, no se dieran cuenta?
Pues la respuesta, una vez más, no estaba en los libros de contabilidad, sino en la psicología humana. Su estrategia era genial. No se trataba de obstruir o de esconder información, porque eso levanta banderas rojas. No, se trataba de crear una distracción masiva. Un entorno de caos controlado donde el auditor estuviera tan abrumado, tan presionado y tan distraído que fuera incapaz de ver el fraude que estaba ocurriendo justo delante de sus narices. Y para que la distracción funcionara, perfilaban a su víctima. Buscaban auditores con características muy específicas, jóvenes, inexpertos, recién salidos de la universidad. En esa época casi siempre eran hombres. Pero el rasgo más importante que buscaban, la debilidad clave que querían explotar, era la vanidad. Entonces, antes de contar la técnica más astuta que usaban, vale la pena preguntarse, ¿cuál fue esa vulnerabilidad crucial, ese error fatal que cometieron los auditores y que permitió que todo esto pasara? La respuesta es increíblemente humana. Para Antar, la señal clave era ver a un auditor llegar a uno de esos almacenes polvorientos vestido de traje y corbata. Eso le decía dos cosas. Primero, esa persona no se iba a ensuciar las manos subiéndose a las cajas para contar el inventario de verdad. Y segundo, su vanidad lo hacía vulnerable a los halagos, fácil de distraer con una buena conversación mientras el fraude seguía su curso. Y por si fuera poco, usaban otra táctica, la presión del tiempo. Retrasaban la entrega de documentos a propósito. ¿Para qué? Para que en las últimas semanas de la auditoría, los auditores tuvieran que hacer el 80% del trabajo en el 20% del tiempo. Estaban tan abrumados, tan apurados por cumplir con la fecha límite, que era imposible que revisaran algo con el detenimiento necesario. El fraude simplemente se les pasaba por alto. Al final del día, lo que esta historia increíble nos muestra es que los grandes fraudes financieros no son solo un tema de contabilidad creativa o de números complejos. En el fondo, en su núcleo, se trata de explotar la psicología, las debilidades y los sesgos más básicos de la naturaleza humana. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. Porque sí, existen sistemas, regulaciones, controles, pero si las personas que operan esos sistemas pueden ser manipuladas tan fácilmente a través de su propia naturaleza, de su vanidad, de su confianza, entonces, ¿no será la propia condición humana la mayor vulnerabilidad de todas?